Yo creo, Padre, que ha sido tu gracia, Señor Jesús, que nos das esas victorias, Padre, y esos galardones, Señor. Y ahora, Padre, nos ponemos en tus manos, Señor, pidiéndote, Padre, que tú seas en escena, que tú te muevas, Padre, entre tu pueblo, Señor, en esta mañana, Padre. Queremos, Señor, un mensaje de gracia, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú puedas revelar los misterios escondidos, Señor, bajo ese mensaje de gracia. En el nombre del Señor Jesucristo nos ponemos en tus manos. Amén. Dios los bendiga, hermanos, en esta mañana. Voy a pedirles si pueden abrir las Escrituras. Vamos a ir al libro de Josué. El capítulo 1 de Josué. Cuando lo tengan, digan amén. Esta mañana tenemos el privilegio de que nuestro hermano Heriberto está con nosotros. Dios lo bendiga a nuestro precioso hermano. Josué, capítulo 1, dice así: Y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo y la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Vamos a ir al verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Una escritura más, hermanos, y esa está ya en el libro de Gálatas. Gálatas, el capítulo 3 de Gálatas. Dice así el verso 23. Pero antes de que viniese la fe, esto es la revelación, estábamos confinados, dice, bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te pedimos que tú nos hables, Padre, que puedas descender ahora mismo, Señor, con el carbón encendido, y puedas tocar mis labios, Señor, y pueda yo clamar como Isaías, Señor, clamó en el templo: heme aquí, Jehová, envíame a mí. Padre, te pedimos, Señor, que podamos salir de este lugar como aquellos caminantes de Emaús, diciendo: no ardían nuestros corazones mientras Él nos hablaba. Háblanos, Señor Jesús, y nuestros corazones arderán. Nos ponemos en tus manos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Aleluya. ¿Cuánto le aman, hermano? Él es bueno. Quisiéramos hablar en esta mañana sobre la gracia perfecta y titularle Gracia perfecta, seguridad perfecta. Amén. Y creo que es un tema glorioso que el Señor nos estuvo dando el día de anoche para hablar sobre algo que quizás no lo había explicado de esa manera en otros tiempos, pero yo creo que vamos de gloria en gloria, amén, de luz en luz. Y esto es algo que Dios ha enviado para la iglesia, yo creo, esta mañana, amén. Hablar de la gracia. Dice la palabra de Dios: mi siervo Moisés es muerto. Dice: levántate tú, dice, e introduce al pueblo del otro lado del Jordán. Y quisiéramos traerlo de una manera, hermanos, como es que nosotros sabemos perfectamente que el ministerio de Josué también representa a William Branham, amén. Pero ese Josué, dice el hermano Branham, es cuando los sellos se abren, nos cruza el Jordán. Ese es Josué, amén. Pero cuando el profeta estaba predicando los 7 sellos, el hermano Branham nos dijo que él podría predicar, amén, por 2 meses con cada sello. Amén. 2 meses en un sello. Eso muestra
que podría predicar 60 sermones de un solo sello. Entonces la gente tiene la idea equivocada y piensa que los sellos abriéndose es solamente este libro. Los sellos abarcan más de lo que la gente está pensando, amén. 2 meses. Y dijo el hermano Abraham, pero no tenemos tiempo. Pero en una ocasión dijo, pero ustedes pastores están todo el tiempo con su iglesia y ustedes sí tienen tiempo. Entonces se puede abrir más de los sellos y eso es lo que vamos a hablar. Si el ministerio de Josué, aunque representó al profeta en su edad, pero en este tiempo está representando a la novia que está abriendo los sellos, haciendo al pueblo cruzar el Jordán. Bendito sea el nombre del Señor. Y mire, aquí hay algo maravilloso. Imagínense, cuando el hermano Branham estaba predicando los sellos, Dios nunca se detiene de esparcir más luz. Cada día que pasa, amanece con más luz. Esa es la razón por la que yo he dicho que hay gente que cree el regreso del profeta y tienen 30 años creyendo la misma cosa y no ha cambiado su doctrina para nada. Entonces eso para mí representa solo un estancamiento, porque cada día tiene que haber más luz. Cada día tiene que haber algo nuevo. Ahora, eso no quiere decir que dejemos de creer que Él va a regresar. Creemos que Él va a regresar, pero Dios añade cosas nuevas todo el tiempo. Hay gente que dice, no, tengo 30 años creyendo lo mismo. Pero hermanos, Dios es luz. Mire, el hermano Branham en 1960 estaba predicando que el jinete del caballo blanco era el Espíritu Santo. Pero cuando los sellos se abrieron, Dios le esparció más luz y Él pudo decir diferente al respecto. Pero cuando los sellos se abrieron, Él estaba predicando y dijo esos 7 truenos. Eso está en este libro, hermano. Esos 7 truenos, dice, ni siquiera están escritos en la palabra de Dios. Y dijo, y Dios los va a dar a conocer. Pero en 1964, en el mensaje titulado Alimento espiritual a su debido tiempo, dijo el hermano Abraham, yo pensaba que esos truenos no estaban escritos en su palabra, pero fue dado a conocer que nadie le puede añadir ni quitar nada a su palabra. Será algo, dijo, que siempre estuvo ahí, solo escondido de nuestros ojos. Entonces, hermanos, de un año a otro el profeta tenía más luz. Ahora quiero que captes, la escritura dice, en el libro de los Salmos, Salmo 19, dice, un día emite palabra a otro día. Amén. Cuando William Branham estaba predicando su mensaje, él estaba emitiendo palabras para nuestro día. Por eso la Biblia dice, se escribirá esto para la generación venidera y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Estos libros se escribieron para un pueblo que no nacía aún. Amén. Más luz. Mire, vamos a ir al libro al mensaje Paradoja, predicado en 1965, y quiero que capte algo aquí, hermano, esta mañana. Hay muchas citas que ustedes ya las conocen. Esta mañana se está grabando el mensaje y quizás muchas personas en internet que vayan a ver, ellos no han visto las citas que vamos a dar. Pero aún con todo eso creo que Dios ha dado algo nuevo en esta mañana. Así que Josué, página 9, mensaje Paradoja, predicado el 65, es un libro, y es un libro de redención del Antiguo Testamento. Deberíamos de considerarlo así. A Josué, el libro de redención, porque lo es. Y la redención tiene 2 partes. La redención en cualquier lugar tiene 2 partes, y eso es fuera de y dentro de. Moisés representó la ley, la cual nos trajo fuera de Egipto, y Josué representaba la gracia, la cual los metió a la tierra prometida. Y otra cosa era que la ley y la gracia eran 2 aspectos diferentes del mandamiento de Dios. La ley los sacó y Josué los metió. Ahora, yo quiero que captemos algo. Mientras los sellos se están revelando, aún en esta mañana, estamos cruzando el Jordán. Amén. Estamos cruzando, y la primera cosa que ellos hicieron al cruzar el Jordán, el primer reto, amén, usted sabe, se encontraron cara a cara con Dios. Es un encuentro que tú tienes. Pero el primer reto que tuvieron fue una gran organización llamada Jericó. Y ellos tenían que destruir esa ciudad de Jericó. Ese fue el primer reto que ellos tuvieron cuando ellos cruzaron. Dios les habló y les dijo, ustedes van a enfrentar 7 naciones.
Pero lo primero que enfrentan es la organización llamada Jericó. Hermanos, cuando ellos enfrentan este reto y Jericó es destruida, Josué se para y dijo: maldito el hombre que intente volver a levantar esta denominación. Amén, maldito el hombre. Con razón dijo el profeta: el día que entre ustedes sea llamada la palabra denominación, ese día estarán muertos. Nuestro cruce del Jordán tiene que ver, mi hermano, con un odio hacia la organización. Nuestro cruce del Jordán tiene que tener, dice la Biblia, cuando cruces el Jordán, dijo, y veas las 7 naciones, denominaciones, dijo, no tendráis misericordia de ellos. Nuestro cruce del Jordán tiene que ver con aborrecer, la Biblia dice, aborrecerás tus esculturas, aborrecerás esos demonios, esas denominaciones. El apóstol Pablo no se pasaba diciendo, bueno, hermanos, allá en el seminario yo fui un gran hombre y realmente le agradezco mucho al seminario porque me entrenó. ¿Cuántos hombres no están así? Hoy le agradezco mucho al apóstol que yo crecí con él. Pero mi hermano, el apóstol Pablo dijo estas palabras de su seminario: todo lo que aprendí ahí lo tengo por estiércol. Amén. Si tú llegas a esa condición, es que has cruzado el Jordán y ya no simpatizas con tu enemigo. Tú desenvainas espada. Aleluya. Pero mire aquí algo bien glorioso. Que de aquí se basó todo mi pensamiento para lo que vamos a hablar. Dice así: Josué representaba la gracia o alguna propiciación que no podía existir al mismo tiempo mientras la ley estuviera en existencia. Y Josué no podía, esto es, ministrar del todo hasta después de que Moisés se fuera. Aleluya. ¿Lo pueden captar? Josué no podía ministrar del todo, hermanos. Josué era estorbado, amén, porque Moisés todavía estaba presente. Pero cuando dijo, mi siervo Moisés es muerto, amén, cuando Jesús representando la gracia, Él vino, amén, para predicar de la gracia, pero continuamente Jesús regresaba y guarda los mandamientos, ¿se acuerdan? Y cualquiera que infrinja los mandamientos, Jesús hablaba de la gracia y hablaba de los mandamientos. Pero después que Jesús murió, mi siervo Moisés es muerto, se levanta un hombre llamado Pablo y él comienza a predicar la gracia libremente. Y cuando se refiere a la ley es solamente para decir, nada perfeccionó la ley. No, hermanos, aquí hay algo tremendo en esto. Lo voy a volver a leer. Entonces encontramos que Josué representa la gracia o alguna propiciación que no podía existir al mismo tiempo mientras la ley estuviera en existencia. Por ejemplo, hermanos, cuando está la ley en existencia todavía, cuando el predicador tiene su iglesia llena de legalistas, que la ley está presente, él no puede abrirse con la gracia. Y por supuesto, y empieza a predicar el predicador y dice, usted sabe, hermanos, Dios tendrá misericordia, como Jesús dijo, rameras y publicanos iban entrando y ustedes siendo dejados atrás. Pero a causa del legalismo, el ministro tiene que regresar y decir, porque no puede ministrar del todo. Pero hermanos, serán prostitutas convertidas y hombres que ya no fumaban. Usted sabe, tiene que regresarse porque no puede ministrar del todo. Y cuando el profeta estaba predicando aquí, aún antes de los sellos, predicó el mensaje Hebreos. Y usted sabe, ese era Josué ministrando. Pero no podía ministrar del todo. Y aún cuando el hermano Abraham está ministrando el mensaje Hebreos, dice, yo creo en vivir una vida, empieza a hablar el profeta, yo creo, pero es la gracia, mi hermano. Y si tú tienes la gracia en tu vida, bueno, eso te hará conducirte correctamente. Ahora el profeta se detenía y tenía que explicar, pero te vas a vivir una vida. ¿Por qué decía eso? Cuando Jesús dijo que iban a entrar rameras y publicanos, nunca dijo rameras convertidas y publicanos convertidos. Ahora, entendemos que muchos de ellos van a ser convertidos. Pero Jesús no lo dijo. Pero aquí el ministerio de Josué no podía ministrar del todo a causa de los legalistas o a causa de la ley. Y el hermano Abraham dijo estas palabras: 99%, usted lo puede leer en el libro de Hebreos, de mi congregación son legalistas. Entonces, la gracia, hermanos, Josué mismo
no podía ministrar del todo mientras Moisés estuviera presente. Y el pacto, el segundo pacto, mientras no entrara en vigencia el tercer pacto, el tercer pacto no podía entrar a ministrar del todo. Amén. Cuando Jesús estaba en esta tierra, el pacto de gracia no podía entrar en efecto por cuanto Él todavía estaba vivo. Pero cuando Jesús muere, entonces el pacto de gracia entra en efecto, y entonces los seguidores de Jesús son los que pudieron hablar de la gracia más abiertamente. Y William Branham, aunque él estaba predicando gracia, aunque él predicó los sellos de gracia, pero no podía ministrar del todo porque el antiguo pacto estaba vigente. Dios le dijo a William Branham: el testamento no entra en vigencia hasta que tú estés muerto. Entonces, aquí es donde observe a Jesús, cómo Él continuamente hablaba de los mandamientos. Luego dijo una vez: yo no vine para abrogar la ley y los profetas, sino para cumplirla. Y siempre estaba Jesús hablando, y dice: cualquiera que infrinja uno de esos mandamientos muy pequeños. ¿Por qué, hermanos? Porque el pacto todavía no entraba en existencia. Jesús dijo: la hora viene, y ahora es, porque Él ya estaba presente. Pero la hora viene es cuando Él muriera. Y si usted se fija, Dios le respetó el templo a los judíos hasta el día de la muerte de Jesús. El día de su muerte dice la Biblia que el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, mostrando que la Shekinah, gloria de Dios, no estaba en ese templo, estaba en un nuevo templo. Pero aunque esa gloria había pasado cuando Jesús tenía 30 años, se había cambiado del templo, allá aún no entró en existencia esa misma gloria hasta el día, hermanos, que Jesús murió. Por eso el profeta dijo: cuando yo me vaya de esta tierra, ustedes jóvenes van a realizar esa fotografía. Porque fue cuando Jesús muere, hermanos, es cuando entra el ministerio de Pablo. Amén. ¿Cuánto le aman? Mire, el mensaje Aguas de Separación, en la página 6 del mensaje Aguas de Separación dice: primero, dice, mi sombra se acerca a mí y luego se une conmigo y desaparece, pues ya ocupo el lugar de mi sombra. Pues yo ocupo el lugar de mi sombra. Así era la ley. Hermanos, ¿qué era la sombra? ¿Qué era la sombra de William Branham? ¿Por qué dice: mi sombra aparece primero? Dice: pero cuando la sombra se acerca a mí y yo entro en mi sombra, yo ocupo el lugar de mi sombra. ¿Qué era la sombra de William Branham? Jesús. Y cada uno de los profetas fue la sombra del ministerio de William Marion Branham. Y en la página 8 de lugar escogido por Dios para oración, dice el profeta: todo sacrificio, toda fiesta y todo lo que está en el Antiguo Testamento representó a Cristo, así como la sombra se extiende a través del piso. Y si todas las cosas antiguas de la Biblia habladas en el Antiguo Testamento fueron sombra de las cosas por venir, así entonces Cristo fue la sombra de las cosas por venir. Entonces Cristo, hermanos, la vida de Cristo representaba la sombra de William Branham. Dice el hermano Branham: y cuando esa sombra se une, dice, se une conmigo, la sombra desaparece, pues yo ocupo el lugar de mi sombra. Así era la ley. El Antiguo Testamento era la sombra del Nuevo y fue cumplido. La gracia y la ley se encontraron en el Calvario. La ley fue cumplida y nació la gracia. La gracia y la ley se encuentran en el Calvario. Pero el pacto que produjo no fue un pacto completo de gracia. Pero el profeta dice que el Zorobabel en los últimos días vendría con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Eso muestra que en el monte Sunset, hermanos, cuando el profeta, en el monte, en Amarillo, Texas, cuando el hermano Branham derrama su sangre y muere, entonces es cuando la gracia y la ley se encuentran. Y ahí muere la ley completamente y nace la gracia. Esa es la razón por la que los ministros en ningún tiempo atrás pudieron explicar qué es
gracia. Nunca pueden explicar qué es gracia. Todo el tiempo lo llevaban a un lugar donde se atoraban y regresaban a las obras. Y regresaban a las obras. Hermanos, la gracia, porque mire, hermano, la gente siempre ha creído, y los ministros siempre han creído, que si hablan completamente lo que es gracia, que le van a dar mucha libertad a su gente. Amén. Siempre. Y por ese miedo es que los tienen de esa manera la gente. El profeta dijo, ustedes legalistas tienen la gente asustada. Siempre han creído que si le dan completamente el mensaje de gracia, van a darle libertad a su gente. Hermanos, yo creo en libertad. Y yo creo que tenemos un pacto completamente de gracia. Y dijo hermano Branham, pero cuando tengamos el pacto de gracia, ¿vamos a hacer lo que nos dé la gana? Absolutamente. Vamos a hacer lo que nos dé la gana. ¿Por qué, mi hermano? Y la gente se queda viendo y dice, hermano Eliseo, ¿para dónde vas? Mire, hermanos, hace 20 años yo subí a una plataforma a predicar por primera vez. Y desde entonces hasta aquí, por su gracia, casi no he hecho ni un viaje que no ande predicando 3 o 4 o 5 veces. Hemos pasado 20 minutos de Acapulco para ir a otra ciudad y no me llama la atención estar ahí porque vamos a ministrar la palabra de Dios en otro lugar. Entonces llevo 20 años haciendo lo que me da la gana. Pero el espíritu que me poseyó no me ha hecho hacer otras cosas más que predicar. ¿Sí se da cuenta de lo que estamos hablando? Es que no se espante con eso de que, ay, pues vamos a hacer todo. Hermano, el espíritu que está en ti te va a guiar a ti a hacer lo que tú quieras hacer. Dice el hermano Branham en el mensaje, entonces Jesús vino y llamó. No, la ley era para el judío hace años. Hoy estamos en el mundo de la gracia y estamos viviendo arriba de la ley. Un hombre está aquí viviendo en gracia, no tiene ninguna ley. Un hombre que está viviendo en gracia no tiene ninguna ley. No hay ley para la gracia. ¿Cómo puede usted condenarme por pasarme un semáforo en rojo aquí, cuando la ciudad me ha dado el derecho de pasar por cualquier semáforo que yo quiera? ¿Ven? No podría hacerlo. No hay ninguna ley que me condene. Eso es gracia, hermano. Ahora, por supuesto, ¿por qué en las edades de la iglesia no se pudo predicar esto? Porque en esas edades no existía el bautismo del Espíritu Santo que da la revelación. En esas edades no existían las uvas de Canaán que transforman a una persona. No existían esas cosas. Entonces la gente tenía que estar bajo abstenciones, absteniéndose de las cosas. ¿Por qué? Porque no existía aquello. Pero mi hermano, cuando la gracia, y así lo explicó el profeta, amén, la gracia es algo que Dios, no como el pacto incondicional, Dios no está contigo, porque no, si el hermano Iván o el hermano fulano va a todos los cultos y paga todos sus diezmos y hace esto, entonces le doy vida eterna. Eso no es gracia, hermano. Así. Ahora, vienen a los servicios porque aman la palabra. Pero absolutamente eso no es gracia de que tú vengas, porque si no te vas a ir al infierno. Eso absolutamente no sería gracia. Esa es la razón por la cual lo que Dios viene y bautiza es tu alma. Mire lo que el profeta dice. Imagínese un pececito de media pulgada de largo en medio del océano diciendo, vale más que no tome mucha agua, puede hacer que algún día se me acabe. Pueden imaginarse a un ratoncito viviendo debajo de los tremendos graneros de Egipto y diciendo, voy a comerme un solo grano cada día y así, y no pasarme de la medida, no sea que esto acabe antes de la próxima cosecha. Pues eso sería ridículo. Y el profeta dice, y es aún más ridículo el pensar que usted podría agotar la gracia de Jesucristo y su poder y sus deseos. Él lo ha escrito en la palabra, se lo ha prometido a usted. Y aquí estamos en esta mañana encarando esto. Es aún más ridículo pensar que usted podría alguna vez agotar la gracia de Dios. Usted dice, hermano, dice, ¿qué si tropiezo y caigo? ¿Cuál es el problema? El profeta dice que aún yendo del Espíritu Santo puedes tropezar, ser tentado y caer, pero ¿sabes qué? Hay una cosa segura,
que el Espíritu que está en ti no te hizo ir al mundo a buscar una piedra para tropezar. Quizás tú vas caminando y ahí encuentras la piedra. ¿Y qué hace Él? Él te levanta una y otra vez. Dice Mobran, esto lo que acabo de leer está en el mensaje Un mundo cayéndose a pedazos. El mensaje Obras está expresada, dice así: ahora fe es una revelación de Dios. Ahora fe es una revelación. Ahí es donde quiero permanecer por un momento. Es una revelación. Él se lo ha revelado a usted por su gracia. No fue nada que usted hizo. Usted no se estimuló a usted mismo a esta revelación. Usted nunca tuvo revelación, dice. Nunca tuvo fe, dice. Le es dada a usted por la gracia de Dios. Y Dios se la revela a usted. Y por eso fe es una revelación. Y la iglesia entera de Dios está edificada sobre revelación. No hace mucho tiempo un ministro bautista dijo: yo simplemente no puedo aceptar revelación. Pero hermanos, fíjese lo que el profeta dice: usted no hizo nada para recibir la revelación. Pues usted todavía estaba batallando con todos los problemas de su carne y Dios le dio su revelación. ¿Y qué revelación? Es un sello. Y cuando tú eres sellado, dice el profeta, estás sentenciado a vida eterna. Dice, pero Señor, yo todavía batallaba, yo todavía no podía dejar este vicio, no podía dejar aquello. Si te dio la revelación, es porque no esperó que fueras bueno. Lo voy a leer otra vez. Fe es una revelación de Dios. Fe es revelación. Ahí es donde yo quiero permanecer por un momento. Es una revelación. Le fue, dice, Él se lo ha revelado a usted por su gracia. No fue nada que usted hizo. Usted no se estimuló a usted mismo a esa fe. Usted nunca tuvo fe. Le es dada a usted por la gracia de Dios. Y Dios se la revela a usted. Y por eso fe es una revelación. Y la iglesia entera de Dios está edificada sobre la revelación. En otras palabras, hermanos, esto es predestinación. Dice el profeta: a Dios le tomó 40 años sacarle a Moisés toda la teología de Egipto. Así es que tú estás caminando y puedes decir como aquella mujer: ya no soy lo que debo ser, pero ya no soy la que antes era. Pero aún con todo y eso, Dios nos esperó a que tú fueras perfecto para revelarte. William Branham es el Mesías de este día. Él nos esperó eso. Yo no sé cuántos años falten. Quizás en 10 años tú serás mejor en cuanto a tus errores. Quizás en 5 años, amén, se vaya todo lo carnal de ti. Yo no sé qué va a pasar. Pero eso no importa, hermanos. El profeta dice que tú no te estimulaste a ti mismo para recibir revelación. Él absolutamente te la dio por gracia. Gloria a Dios, aleluya. La gente quiere colocar al hombre recibiendo el sello del Espíritu Santo de otra forma. Pero esta palabra está diciendo que no es así. Es por gracia. Y ahora usted sabe que el bautismo del Espíritu Santo de esta edad, y el profeta así lo llamó, usted sabe, el bautismo de la edad pentecostal es cuando hablaban en lenguas. El bautismo de la edad de Wesley fue cuando eran santificados. Pero el bautismo de esta edad, dijo el profeta, es la revelación de la palabra. Amén. El profeta dice que el sello del Espíritu Santo es una revelación. Con eso Él te hace nacer de nuevo. Ahora mire, quiero leer algo aquí. Cuando Pedro y Pablo se encontraron, y esto es algo tremendo, hermanos, porque cuando Jesús estaba predicando, la gracia que Él traía no podía ministrar del todo hasta que Él murió. Eso es cuando Él estaba predicando. Por eso el mismo Jesús, cuando vino aquel hombre llamado el joven rico, a preguntarle qué debía hacer para tener vida eterna, el mismo Jesús, podríamos decir, el mismo William Branham, el mismo Jesús le mostró al joven rico el plan antiguo de salvación. Le dijo: ¿sabes la ley de Moisés, los mandamientos? Sí, dijo. Ese fue el plan que Jesús le mostró al joven rico. Cuando Jesús muere,
Y viene la gente con Pedro y con Pablo. Ellos nunca le enseñaron eso a sus discípulos. Pedro dijo: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo si quieren vida eterna. El plan de salvación ha cambiado, pero ni siquiera Jesús mostró el plan que Pedro mostró. Amén. Aún William Branham, cuando él estaba vivo, él apuntaba al Calvario, apuntaba al antiguo plan de salvación. Pero cuando él estaba vivo también nos dijo que eso era una sombra de algo que venía. Por eso mientras estuviera vivo, Moisés no podía Josué ministrar del todo. ¿Le aman? Mire, aquí hay algo que a mí se me hace bien glorioso para hablar de la gracia, hermanos. Es algo bien tremendo. El mensaje Parado en la Brecha, página 34. Parado en la Brecha, página 34. Dice esto el profeta de Dios. Cuando el hermano Branham estaba predicando, él estaba apuntando, por ejemplo, mire, Pedro y Pablo se encontraban. Y Pedro, usted sabe, por falta de revelación, él según quería apegarse mucho a la Escritura. Y Pedro decía: ¿y qué voy a hacer con esta cita, Pablo? ¿Y qué voy a hacer con esta cita? Y ahí estaba Pedro, pero por falta de revelación. Amén. Pablo tenía más revelación que eso. Y luego Pedro puede decir: mira, Pablo, si el mismo Jesús, te estoy dando una cita del profeta Pablo, el mismo Jesús aquí le está diciendo al joven rico este antiguo plan de salvación. El mismo Jesús está diciendo que guardemos todos los mandamientos. Y tú estás diciendo que de nada sirve la ley. Era por falta de revelación de Pedro, pero aún en su falta de revelación quería apegarse a las Escrituras. Y parecía que el que estaba fuera de las Escrituras era Pablo. Pero hermanos, lo que sucedía, si cuando Jesús estaba aquí en la tierra había cierta luz, y cuando Jesús se fue y vino Pablo, había más luz. Y Pablo absorbió toda la luz que había en el cielo para su día. Mientras que Pedro no estaba absorbiendo toda la luz. Él estaba muy apegado a la letra, pero Pablo estaba viviendo de la luz del día presente. Por eso este tema de la gracia, hermanos, cuando William Branham se va, la novia lo amplía más todavía. La novia es la que viene a ser el Josué de este día, cruzando al pueblo del Jordán con aclamaciones de gracia, gracia a ellos. Mire, esa es una sorpresa. Bueno, ya lo he leído, pero no lo había explicado así. El hermano Branham dice que cuando los sellos se abrieron, él tenía que ser cambiado. Y usted sabe de qué, de no condenar tan ásperamente a la gente, de riquis y riquetas, y le dijo: tú tienes que bajarle, y el sentir que está dentro de ti para condenar hacia la gente tiene que apagarse en ti, porque tiene que salir las aclamaciones de gracia, gracia de tu boca. Y hermanos, nosotros decimos: los sellos se abrieron y ahí empezó. Sí, pero aún ahí había algo que estorbaba todavía, porque todavía no moría el testador. Así es que Josué, el ministerio que venía de gracia, no podía ministrar del todo. Y lo vamos a probar. Mensaje Parado en la Brecha, dice así el profeta: y se necesita el amor de Dios para pararse uno directamente en la línea del frente y pararse en la brecha a favor del pueblo. Y estos riquis y riquetas que han hablado en contra de la palabra, y los he llamado riqui y riqueta, Dios me ha dado a entender que yo no debería hacer eso, porque muchos de ellos son sus hijos. Ellos no pueden evitar el hacerlo, actúan tan diferente, y algunas veces, algunas de estas iglesias, bueno, me voy a bajar más abajo, pero tiene que venir el llamado de Dios. Quien quiera marchar hacia la tierra prometida, que marche. Estamos en camino a la tierra prometida. Amén. Que vengan y marchen. Estamos en camino, dice, para encontrarnos con Cristo en el tiempo del fin, dice. Moisés perdió el sentir por su gente, porque no le ponían atención. Y el hermano Roy, ¿pueden ver su sueño?
Ahora, yo no puedo salir. Ahora, el sueño del hermano Roy es cuando vio que el profeta había sido cambiado. ¿Okay? Dice, y ahora yo no puedo salir con un ministerio como ese hasta que sienta diferente en mi corazón al respecto. Aunque Dios me diera, dice, que Dios me dijera, pero ese es aquel cambio que el hermano Roy, que vio que venía, algo me tenía que cambiar. Porque yo en mi corazón, si yo salgo con el sentir que ahora tengo, los sellos ya se habían abierto y el sentir estaba ahí todavía. ¿Sí lo capta? El sentir no se había ido. Por eso la gente dice, hermano Eliseo, tú dices que le tenía que bajar, y yo todavía oigo que el profeta sigue diciendo riquis y riquetas. Aquí lo está diciendo. Mira, después de los sellos encontré esto, hermano. Aquí está tirando muchos golpes el profeta a la gente. Sí, hermanos. Pero recuerda que Josué no podía ministrar del todo hasta que dijo, mi siervo Moisés es muerto. ¿Me entiende? Ahí es donde tú dices, porque a mí me han llegado con citas. Tú dices que el profeta dice que ya no debemos decirle a la gente, si aún el profeta lo dijo antes de los sellos eso. Dice, ¿y por qué aquí después de los sellos aquí está aquí dando duro? Hermano, lo voy a repetir otra vez. Porque yo en mi corazón, si yo salgo con el sentir que ahora tengo, todavía siento que deberían haber escuchado ese mensaje. Lo deberían haber hecho, dice, y yo no tengo el sentir por el pueblo como debo tener. Hasta que pueda tener ese sentir, no hay necesidad de que vaya, porque sería un hipócrita. Y todos estos años he tratado de servirle a Dios con todo mi corazón y de ser sincero. Allá dice, y salir allá como un hipócrita, tengo que sentir aquello que no es riqui y riqueta. Y no son este montón, son los hijos de Dios que están en la esclavitud. Y debo ir a ellos hasta que yo pueda sentir eso. Así que tendré que descansar y predicar en algunas convenciones y cosas, pero esperar. Fíjese, hermano, lo que el profeta está diciendo. Usted dice, ¿cómo podríamos? Aún el hermano Branham predicando el libro de Hebreos, está predicando y de repente regresa y dice, la evidencia del Espíritu Santo es la vida que usted vive. Y es la vida que usted vive. Pero cuando los sellos se abren y Dios le muestra más luz, dijo, un momento, hermanos, los fariseos vivían una mejor vida que la que Jesús vivía. ¿Ve cómo eso estaba cambiando? Pero mire, voy a leer aquí una cita. Mensaje que es el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que la ley nos atrapó esperando aquella gran revelación que iba a ser revelada. Esos son los sellos. Pero escuche, mamá caminó en una luz. Usted está caminando en otra, página 17, que es el Espíritu Santo. Lutero caminó en una luz, es una revelación. Wesley caminó en otra. Dice, Pentecostés caminó en otra. Pero nosotros estamos caminando hoy en algo más elevado. Y si hubiera otra generación, nos pasará a nosotros. O sea, yo estoy caminando en esta luz, dice, y estoy batallando para no decir riqui y riqueta, porque el sentir está en mí. Pero si viene otra generación, dijo, nos pasará a nosotros. Habría más luz. Usted dice, ¿qué, hermanos? Mire, hermano, no estamos haciendo al profeta un ignorante. Pero Pablo sabía más cosas de las que Jesús sabía. El profeta sí lo dice. Amén. Pablo conocía más cosas porque Pablo tenía más luz. Y aún cuando Jesús le reveló a Juan el Apocalipsis, Juan aprendió más cosas de las que cuando Jesús estaba en vida. Jesús dijo, en cuanto a mi regreso, ni yo lo sé. Amén. El profeta dice, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio a Jesucristo. Y no se la dio hasta después de su muerte, entierro y resurrección. Pero, ¿qué está pasando? Es que hay más luz. Y el profeta dice, si viene otra generación, nos pasará a nosotros. Entonces, aquí va la respuesta a eso. En la página 52, del mensaje La Palabra Hablada del Nacimiento Original,
Pero mire, el profeta dice que la novia va a continuar la palabra de Dios. Y el mensaje, como fui con Moisés, seré contigo, dice el profeta esas palabras. Pero nos damos cuenta que Dios, a pesar de, página 8 y 9, a pesar de todos los errores que Moisés había hecho, Él todavía tenía sus manos sobre él. Me gusta esto, porque cualquier buen soldado puede ser herido o lastimado, pero si Él todavía es un soldado, Él tiene un propósito y algo por lo cual pelear. Él se levanta y dice, y tratará otra vez. Cualquier buen soldado de la cruz hará la misma cosa. Y para Josué, el nuevo comandante del ejército, después de que Moisés murió, mirando que Dios estuvo con él en sus errores, mantuvo su comisión en alto. No importa lo que hizo Moisés, fue el oficio de Moisés lo que Dios respetó. Él era un profeta. ¿Ve? Eso no, dice, eso es, ¿ve? No es una cosa buena. Escuche lo que dice el profeta. Pisotear al pueblo de Dios. Usted lo hiere a él cuando usted lo hace. Dios había comisionado a Moisés y sus fallas no significaban nada. Dios conocía su corazón. ¿Es lo que está hablando el profeta? Por eso el ministro que está viendo las fallas del pueblo está bajo la unción de Balaam, juzgando al pueblo de un punto de vista moral. Dice, ve, no es una cosa buena pisotear al pueblo de Dios. Usted lo hiere a él cuando usted lo hace. Dios había comisionado a Moisés y sus fallas no significan nada. Dios conocía su corazón. Los discípulos de Josué. Ahora, cuando la novia sale, hermanos, después de que Moisés es muerto, para predicar la gracia, los misterios tienen que revelarse a través de ella, como se revelaron a través del profeta. Dice, los discípulos de Josué dijeron, nosotros te seguiremos mientras veamos a Dios obrando contigo, como lo hizo con Moisés. Si vemos que los misterios están siendo revelados y fluyendo, nosotros te seguiremos. Si vemos que obra como obró con Moisés. Amén, cuando abrió los sellos Moisés. No cuando estaba dando garrotazos. Usted sabe cuál es la etapa, cuál es el cambio. Mire, el hermano Branham dice, el mensaje, la palabra hablada de la simiente original. Página 52. Yo tengo un aleluya en letras grandes. Ahora, aquí está el secreto. La palabra está en la novia y la mente de Cristo para saber qué quiere que se haga con la palabra. Y ella lo hace en su nombre. Ella tiene así, dice el Señor. Entonces es germinada. Así que el Espíritu Santo la riega hasta que crece y sirve su propósito. Ellos hacen únicamente su voluntad. Ninguno puede persuadirlos a que obren de otra manera. Ellos tienen así, dice el Señor, o se quedan quietos. Entonces ellos harán las obras de Dios, pues es el mismo en ellos, continuando su palabra. Es el mismo Dios en ellos, continuando su palabra para cumplir, como Él la cumplió en su día. Y dice, todas las cosas, cuando Él estaba aquí, Él lo completó todo cuando Él estaba aquí, porque todavía no era el tiempo. Ahora Pablo, hermanos, cuando él iba a predicar la gracia, ahora quizás Pedro, otros hermanos traían los extractos de Jesús. Mira, aquí dice que los mandamientos y todo eso, pero Pablo ya no tomó esos extractos. Pablo tenía el Espíritu Santo y él sabía qué se iba a hacer con la palabra. Entonces Pablo tomó la palabra de su día, lo cual era gracia. Pablo nunca dijo, hermanos, pues aquí Jesús dice que tenemos que guardar los mandamientos de la ley de Moisés. Pablo no dijo eso, hermano. Pablo estaba en un nivel más alto, porque el Espíritu estaba en Pablo. Y ahora nosotros, dice, parémonos como Josué y Caleb. Observen atentamente, esto va a tener un fondo espiritual. Ahora parémonos como Josué y Caleb mientras vemos la tierra prometida apareciendo. Está acercándose el tiempo para ser dada. Josué en hebreo significa Salvador
y representa el líder prometido del tiempo del fin. Para cruzar a la iglesia, Caleb representa al verdadero creyente que se quedó con Josué. Dios empezó a Israel como una virgen con su palabra, pero ellos quisieron algo diferente. Ahora miren, Josué representa al líder del tiempo del fin. Ahora este líder es William Marion Branham, pero es abriendo los sellos. De manera, mi hermano, que si el profeta dice aquí que la misma novia revela los sellos, o sea el grupo, los ministros, los hijos de Dios, revelan los sellos, entonces de alguna manera esa novia es una Mesías, es un líder también del tiempo del fin, cruzando a la gente del otro lado del Jordán. Es lo que está haciendo, solamente ampliando los sellos. Mire, para que vea algo aquí, el mensaje, la revelación de Jesucristo, página 704. Y dice así: y en los últimos días, Él lo está revelando por medio de su propia presencia entre su pueblo. Él toma a alguien a quien Él pueda sacar el mundo de ellos, y sacar las cosas de ellos, y sacar la religiosidad de ellos, para que Él pueda hablar a través de ellos, y revelar y abrir estos sellos. Para que Él pueda hablar a través de ellos, y revelar y abrir estos sellos. Por ellos. Ellos van a predicar el misterio de la gracia, hermanos. De que no hay nada. Él simplemente te dio vida eterna. Como he dicho, aun si una persona ama esta revelación y Dios se la da y la selló, y esa persona dice: pero hermano, yo he sufrido toda mi vida con algo que yo no deseo hacer, como el vicio del fumar. Hermano, yo puedo decirte que eso no está en tu alma. Eso no está en esa esfera del alma. Eso está en otra esfera. Dios vino a sellar tu alma. Absolutamente. Usted dice: ¿y qué va a pasar? Bueno, yo no sé. A lo mejor dentro de un año Dios te quita el vicio. Dentro de 5 años, o yo no sé. Pero eso no debe ser algo donde le permitas al diablo decirte que no eres nada. Pero hermano Eliseo, yo creo toda la palabra, pero yo en mi casa hay veces que le grito a mi esposo, hago esto o lo otro. Bueno, si tú crees, tú eres sincera, tú amas a Dios, tú le pides perdón a Dios todos los días por ello, no te preocupes, tu alma fue sellada, y el día que a Él le plazca, eso desaparecerá de tu vida. Y si no desaparece, cuando William Branham regrese, Él te va a dar lo que te falta. Absolutamente. Cuando Él regrese, dijo: esa naturaleza espinosa te va a atormentar hasta el día que Dios transforme tu cuerpo. Pero es mejor de esa manera, hermano, porque bajo las edades de legalistas el diablo te estaba acusando. No, pues mira, y todo el tiempo estaba sufriendo. Pero en esta edad la gracia perfecta te da seguridad perfecta de que Dios selló tu alma, y no importa lo que el diablo diga, no importan tus errores. Cuando el diablo te diga: oye, pero tú haces esto, y tú pregúntale: ¿y por qué Dios me selló? La única respuesta es porque eres predestinado, hermano. ¿Me entiende? Dice así la palabra del Señor. En el mensaje titulado Adopción, página 34 y 35, dice estas palabras el profeta de Dios: y estos misterios han estado escondidos, y ahora recuerden, la Biblia dice: desde la fundación del mundo, esperando las manifestaciones de los hijos de Dios, para mostrárselos a la iglesia. Oh, hermanos, ¿lo captan? ¿Dónde sería manifestado en los últimos días? Esperando y gimiendo que esos hijos de Dios se levanten en los últimos días con el poder del Espíritu Santo al final de la edad, para revelar las cosas secretas desde la fundación del mundo, para traerlo. Esos hijos, ese grupo, iba a revelar las cosas secretas desde la fundación. ¿Qué había en la fundación? Un cordero inmolado en la fundación del mundo. Ese cordero inmolado iba a ser traído a luz en este día, hermano.
Por ejemplo, cuando alguien empieza a hablar esto que estoy leyendo, de cómo es que los hijos de Dios en este día están hablando la palabra de Dios, que se pudiera escribir un testamento de lo que ellos están predicando. Cuando alguien dice inmediatamente viene el pensamiento, ya le quieren quitar al hermano Branham, que él es la voz de Dios, ahora ellos se quieren hacer la voz de Dios. Pero hermano, a mí ese pensamiento no me estorba, porque le voy a decir algo. Es verdad que la iglesia falsa usa estas citas para darle una patada al profeta de Dios. Eso es verdad. Pero mi hermano, yo creo que la razón por la cual Dios le permitió a la novia ser la palabra en este día es porque ella iba a hacer un comentario divino sobre este hombre. Por eso es que ella es la palabra. Mire, hermano, y aquí está algo glorioso, porque de esta manera parece como que usted dice, pues hermano, eso lo que estás predicando es la infalible palabra de Dios. Yo creo que sí, pero le voy a decir por qué creo. Y aún creo que si Dios alargara el tiempo y viera 500 años más tarde, aún la Biblia que los humanos cargaran en aquel tiempo traía los mensajes de William Branham y también los de los miembros de la novia. También vendrían mensajes de algunos pastores ahí. Usted dice, ¿por qué, hermanos? Le voy a decir por qué. Porque Santiago era un pastor y Dios permitió que en esta Biblia apareciera el sermón de Santiago. Esteban era un diácono y Dios permitió que en esta Biblia apareciera el sermón de Esteban. Pedro era un pastor y Dios permitió que en esta Biblia apareciera el sermón de Pedro. ¿Ven lo que estoy diciendo? Y dice, ¿y por qué aparecieron sus sermones? Porque ellos recibieron el Espíritu Santo y el Espíritu Santo los dio a la palabra. Pero hermanos, ¿cuánto más podrán aparecer estos en este día cuando nosotros tenemos la palabra perfecta? Y la mente de Cristo descendió el 63. La novia tiene la mente de Cristo. Por eso es que yo creo, hermanos, que la novia es el mensajero de la hora. Ahora, esa novia no le quita el lugar al hermano Branham. A lo contrario, esa novia, ¿se acuerdan cuando leyeron el libro de la ley? Ahí estaba el mensajero, dijo, no lloren. Pero dice en la Biblia que después los levitas, esos son los ministros, le hacían entender al pueblo el libro de la ley. Y los levitas le decían, no lloren. No lloren ya, dice, no es tiempo de estar llorando. Dijo, tomen vino. ¿Quiénes eran los levitas? No estamos en las edades de la iglesia, no llores más, Juan. Los sellos se están abriendo. Eran los levitas los que estaban hablando. ¿Ve? Pero ¿para dónde llevo todo esto? A lo que quiero llegar es a que el mensaje de gracia en su perfección, quien realmente lo predica es la novia. Porque aun cuando William Branham estaba en vida, no podía ministrar del todo, porque el pacto de ley antiguo estaba vigente. ¿Me entiende? El hermano Branham no podía ministrar el monte Sansé como nosotros lo ministramos. William Branham nunca dijo, por ejemplo, él solamente dijo, ay de mi padre que soy hombre de labios inmundos y habito entre un pueblo de labios inmundos y mis ojos han visto esta presencia de estos 7 ángeles. Él sí lo dijo de esa manera. Pero ¿sabe qué? Nosotros le agregamos más a eso. ¿Por qué? Porque sabemos que esos sellos eran la medicina para la incredulidad. Y cuando esos sellos pegaron en los labios de William Branham, esto ha tocado tus labios, es limpio tu pecado. Tu pecado de incredulidad, William Branham, es limpio. Hermanos, la novia está ampliando los sellos. Él dijo, voy a predicar en 1 hora, pero voy a predicar 2 meses del mismo tema. La novia está predicando esos 2 meses. ¿Le aman? En el mensaje de la exposición de las edades, página 175, dice esto el profeta de Dios. Ahora Josué está hablando de lo mismo, que ella, dice, su ministerio terrenal, así que ahora obra y tiene que hacer, pero él ahora a través de la novia dará cumplimiento a esta obra. Y ahora Josué significa Jehová Salvador.
y representa al líder del tiempo del fin que vendrá a la iglesia, así como vino Pablo como el líder original. Ahora observe esto, hermano, para que capte algo. Josué representa a Jehová Salvador y representa al líder del tiempo del fin que vendrá a la iglesia, así como vino Pablo. ¿Me entiende? Pablo, hermanos, no era Dios manifestado en carne. Pablo era un miembro de la novia, expresándose sobre quién era Dios manifestado en carne. Y así el profeta dice, Josué representa al líder como Pablo. En esta ocasión, es el líder Pablo es el líder novia. Porque es la novia la que está dando testimonio de Dios en carne humana, en un hombre. Por eso es que en esa parte aún la novia toma el puesto de Josué, abriendo esos sellos, trayendo ese coraje en contra de la organización. Mire, en Apocalipsis, porque la gente dice, pero hermano, de alguna manera, usted dice de esta forma, voy a decir, que solo con que creas y tengas la revelación, estás sellado. Y ya no puedes perderte. Y luego dice la gente, yo vi a personas decir, sí, yo creo en Lucas 17:30, y regresarse al mundo o a la denominación. Usted dice, ¿qué pasó? ¿Que no decías que creerlo era el sello? Hermano, por eso es que el Espíritu Santo en sí es una revelación cuando tú lo tienes. Si tú dices que crees la revelación, que tienes la revelación de la palabra, y en tu corazón no has aborrecido, como Pablo, su denominación. ¿Cuántos ministros, aún aquí en esta iglesia, llegaron y dijeron que creían la revelación de Lucas 17:30 y decían, pero hermano, allá en la denominación donde estábamos le hacíamos así, 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 así? Amén. Entonces, cuando alguien está diciendo que tiene revelación y no ha aborrecido su denominación de donde salió, todavía no tiene revelación. Pero si tu mismo espíritu te da testimonio a ti, si tú tienes el Espíritu Santo o no. Si tú simpatizas con la organización, no tienes el Espíritu Santo. ¿Me entiendes? La misma revelación que tú dices creer te debería hacer odiar el espíritu denominacional. Una vez me dijo mi esposa, dijo, si me faltara esta iglesia, o faltaras tú, o lo que sea, aún si me faltara esta iglesia, yo no voy a pisar la iglesia de mi familia. ¿Por qué, hermanos? Ella está convencida que es una organización, que es una denominación. Ella está convencida que no han despertado. La luz de Malaquías 4 no ha pegado sobre ellos. Ella sabe dónde hay muertos y dónde hay vivos. Ella está convencida de eso. Por eso dijo, aún si me faltara, yo no iría. Pero es tu familia, es tu mamá, es tu papá, es esto. Yo no iría. ¿Cuánta gente? Oh, hermano, eso es mi familia. Dejémonos de tonterías, hermano. Si mi hija Rebeca se fue a una organización, yo le dijera, Rebeca, estás muerta. Absolutamente. Yo estoy convencido que es tinieblas y es muerte. Pero mi hija dije, pero papá, me siento muy bien. ¿Qué importa? Es Satanás. El día que entre ustedes sea llamado denominación, ese día estarás muerta. Sea mi hijo Eliseo, mi hija Rebeca, quien sea, hermanos. Es muerte. Yo trataría con todo lo que puedo de sacarlos de una puerta del infierno. Pero tiene que serte revelado ese celo. Cuando llegó a Pablo, dijo, lo que aprendí. Y Pablo tuvo un buen maestro, Gamaliel. Lo que aprendí ya lo tengo por estiércol. Tienes que sentir ese celo que William Branham sintió. Cuando los truenos tronaron, dijo, con razón siempre odié el sistema organizacional. Porque le estaba siendo revelado algo más. Mire, cuando los sellos se abren, viene muerte y viene vida. Viene juicio y viene vida también. En Apocalipsis capítulo 6, los sellos se abren. Y cuando los sellos se abren, salen aquellos seres para defender. Hermanos, cuando yo pienso de hombres que han dejado la palabra, amén, usted sabe, ministros que hemos visto,
Y cuando yo pienso en regresar a sus reuniones, a sus lugares, a sus iglesias, yo he dicho que para mí es como una cueva oscura, tétrica, húmeda, hedionda, con animales ahí. Eso es lo que siento. Una vez fuimos y le dijimos a un hermano que había dejado, que dijo, no, ya no hay que decir Jesucristo, sino hay que rebautizar a la gente en nombre de Cristo, Jesús y todo eso. Le dije, hermano, William Branham dijo que si tú tomas un ismo, irás de mal en peor, de mal en peor. Pero mire, hermano, cuando la cosa se ve muy bien, el Hijo de Dios ve que algo está mal y se aparta. Y después de un tiempo te das cuenta de todos los juicios que están cayendo en este lugar. Amén. Una vez un hermano le dijo esta expresión, un pastor, dijo, a mí si no me cuadra con la Biblia lo que el profeta dice, yo no lo tomo. Hermano, era un pablista. ¿Cómo se pueden estar convencidos del mensaje de Pablo? Están convencidos del mensaje de Moisés y no estar convencidos de su mensaje. Más que Pablo y Moisés, William Branham. Pablo participó en el asesinato de Esteban. Moisés asesinó a un hombre, pero a este hombre Dios no lo dejó asesinar. ¿Me entienden? Ni cuando nació Moisés, ni cuando nació Pablo, estaban esas 3 estrellas, como cuando nació él. Pero dicen así, si no me cuadra con lo que Pablo dice, yo no le creo. Yo dije, eso está mal, y me retiré. Una persona vino y me dijo, ¿por qué te apartaste de él? No tenías por qué apartarte de él. Si sabes que tu hermano, tú tienes que ir a él. Entonces, le dije, no sé, pero sentí apartarme. Después de eso, amén, en ese tiempo, aún ese mismo ministro comenzó a decir, vamos a separar de donde colocamos mal a William Branham. Y empezó a quitarlo de muchos lugares donde supuestamente lo habíamos colocado mal. O sea, hay 600, ¿verdad? Él tenía unas 5. Se le añadieron 30. Y ya después que despertó, quitó las 30 otra vez. Y después ya quitó. Pero mire, entonces cuando fuimos a hablar, le dije, hermano, el profeta dice que si tú tomas un ismo, irás de mal en peor. Y hermano, absolutamente eso fue lo que pasó. De mal en peor. Ahora ese ministro cree que debemos reunirnos los sábados, que el nombre es Joshua, como te debes de bautizar, y un montón de tonterías. Pero cuando toda la gente estaba ahí apoyándolo, ahí uno se para y ve la cosa errada y se da la media vuelta. Esa misma gente que lo juzgan a uno por separarse, ellos mismos ya se fueron de ahí. Después del tiempo se dan cuenta, sí, tenía razón. Pero ya, y se van ellos, pero ya se van con la simiente de las plagas en sus corazones. Porque tienes que salirte a tiempo. Salir del medio de ellas para que no seas participante de sus plagas y sus pecados. Amén. Cuando nosotros salimos de la iglesia donde estábamos, acá, el pastor se paró y dijo, el regreso es del diablo y no sé qué. Yo dije, vámonos de aquí. Toda la gente dijeron, ustedes son unos renegados porque se fueron. Y después de un tiempo, toda la iglesia se fue a otro lugar y dijo, sí, tenían razón. Pero cuando se van como la Virgen Fatua, cuando van preñados. Se van y hacen otra organización. Y entonces sí, todo el mundo a hablar mal de ese pastor. Pero cuando uno se separó primero, entonces uno era el diablo más grande que podía haber. ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando? Eso es lo que pasa. Y ha pasado una y otra vez. Alguien levanta el libro de la exposición y dice, hermano, de estos libros no es de Dios. Y uno dice, me separo. Amén. Y la gente dice, no, hermano, pero ¿qué tanto es tantito? Pero después, no. ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo? En Isaías, en Apocalipsis 6 se abren los sellos y sale el Espíritu para defender la palabra. En Isaías capítulo 6 bajan los ángeles y se abren los sellos para Isaías. Y en Josué capítulo 6, observe cómo todo el tiempo está en el capítulo 6. Josué capítulo 6. Uno le dice, hermanos, sálganse de ahí. No, hermanos, que hasta que Dios me ilumine, hasta que Dios... Sálganse, y no se salen. Y uno se aparta, y después de un tiempo, ya no salimos, es que ese hombre era esto. Mire, Josué 6. En Josué 6, en Apocalipsis 6,
apareció el cordón de grana, los sellos. En Isaías 6 aparece el cordón de grana. Y dice, esto ha tocado tus labios, Isaías. En Josué 6, Rahab la ramera coloca el cordón de grana sobre su casa. Todo es el 6. Pero en todo ese tiempo aparece el que la palabra y el que defiende la palabra. Y mire, dice así, Josué 6:25. Mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer Jericó. Ella ni siquiera escondió a Josué, sino a los mensajeros que traían las cintas de Josué. Y por eso tuvo Dios misericordia de ella. Dice, en aquel tiempo Josué hizo un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Maldito el hombre que se levante. Y hermanos, ocupamos un apóstol, ocupamos esto. Maldito el hombre que se levante a tratar de construir otra denominación. Ahora, vamos a ir a Deuteronomio 6. Porque estamos hablando que todo está en el 6, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 6. Dice así la palabra del Señor. Estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios os mandó y que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla. Ahí está otra vez los mandamientos, los sellos. Pero vamos a ir al capítulo 7, la ordenanza que se le dio al cruzar. 7:1 de Deuteronomio. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra de la cual entraras para tomarla, y hayas echado delante de ti muchas naciones, al Eteo, al Jebuseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendréis de ellas misericordia. ¿Ve lo que dice? No tendréis de ellas misericordia. Esas 7 naciones son espíritus denominacionales que tienes que echar de tu tierra. Es de tu mensaje y también de tu vida. No debe haber simpatía en ti por la organización. Son demonios. Esa simpatía, pero hermano, el compañerismo, yo quiero mis hermanos. Esa simpatía es un demonio. El profeta dice, ellos están tratando de unirse en compañerismo, así lo dice, y no saben, almas encarceladas, que es el diablo uniéndolos. Así lo dice el profeta. Entonces, no tendráis misericordia. Esa simpatía tiene que morir. Es una de las naciones que tienes que echar de ti. Amén. Yo tuve que echar esa nación de mí. La simpatía por simpatizar, por seguir. Yo me acuerdo que cuando recién nos salimos de la denominación donde estábamos, cuando llegaban las reuniones que ellos mismos hacían, ahí estábamos nosotros con toda la iglesia y llevábamos pan y todo eso, ¿no? A tomar café. Esa simpatía murió cuando un hombre se paró y dijo, el regreso del profeta, esa doctrina salió del infierno en su púlpito. Yo dije, ¿a esto traje a la gente para que le den de comer esto? Eso no salió del infierno. William Branham lo habló y eso venía de la eternidad. Entonces eso tuvo que morir en mí. Esa nación, esa simpatía. La Biblia dice, cuando oigas de este camino, aborrecerás tu denominación. Y no emparentaréis con ellos. No daréis tu hija a su hijo, ni tomaréis a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirá a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, quebraréis sus estatuas, destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en fuego. Hermano, serás una espina para ellos. Serás una piedra en su zapato. Siempre les estarás diciendo cuán sucia es la organización.
no simpatizarás con ellos, porque es el espíritu del anticristo. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerte un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Tú destruirás sus altares. ¿Qué estamos haciendo? Destruyendo el altar de las denominaciones. Ellos se enojan con nosotros, pero estamos firmes, diciendo que Dios levantó un nuevo altar en este día, una nueva casa para ir a adorar. Y nos sentamos en tiempo presente. Destruye todo. No simpatices. Dijo el hermano Branham que Policarpo fue descalificado para ser el mensajero de esa edad, aunque tuvo un testimonio maravilloso, Policarpo. Pero William Branham no se fijaba en el gran testimonio de Policarpo. Él descalificó a Policarpo porque dijo Policarpo se inclinaba a la organización. Tenía una inclinación hacia la denominación, hacia esa cosa falsa. Y dice Moran, por el pretexto, dijo el profeta, del compañerismo. Eso fue. Por el pretexto, dice el profeta, del compañerismo. Por eso Policarpo. Pero había otro hombre con un testimonio no tan fenomenal como el de Policarpo. Porque Policarpo, hermanos, era un gran siervo de Dios. En este día quizás hubiera quedado marcado con la marca de la bestia, pero en aquel día no estaba este pacto. Por eso se le toleró a Pedro también circuncidar niños. No estaba lo que es perfecto. Lo que es en parte todavía no era quitado. Entonces, en aquel día Policarpo era un gran siervo de Dios, con una inclinación a la organización. Pero aún así, Policarpo, cuando él murió, amén, una paloma vino y recogió su espíritu. Cuando trajeron la lumbre para quemarlo, la lumbre huía de Policarpo. Cuando él estaba orando, una voz del cielo dijo: Policarpo, no temas. Hermano, usted pudiera pensar, fue en el tiempo de Irineo, que Policarpo traía a Dios en la bolsa. Irineo, quién sabe. Pero ¿sabes qué? Cuando William Branham lo juzgó, no lo aceptó. Dijo: es Irineo, es Irineo. ¿Ves cómo se juzgan las perlas preciosas? La gente se va, oh, qué gran testimonio, mira la vida que esta persona vive. No se juzgan así las cosas aquí. Llegaste a un terreno diferente. Aquí se juzga por la revelación, no por la vida que estás viviendo. Porque, hermanos, esos ministros que la gracia no puede ministrar del todo. ¿Por qué? Porque siempre regresan. Bueno, sí, pero van a ser prostitutas convertidas. ¿Y qué si a Dios le place llevarse prostitutas no convertidas? Porque Marilyn Monroe no murió convertida. Y el Dios de la gloria bajó a su profeta, el Dios más santo de todos los santos. El hermano Branham dice que los santos, los ángeles, se sienten sucios en la presencia de Dios. Y una mujer que enseñaba su cuerpo a todos los hombres, Marilyn Monroe, dijo el profeta, tenía un sentir en su corazón por servir a Dios. Y dijo, y cuando ella murió, Dios bajó de la eternidad y le dijo a William Branham, observa lo que te voy a enseñar. Y el profeta, venía una hermosa joven caminando, dice. Entonces dice, y la veo que empieza a tener un paro al corazón. Y dijo, William Branham, la van a difamar, van a decir que cometió suicidio. Pero no les creas tú, ella no se suicidó, ella murió de un paro al corazón. Entonces, cuando tú predicas la gracia, no te detienes para decir convertidas. Eso ya es diferente. La gracia es más que eso. La gracia obró por él, Oswald, cuando él no había podido vivir la vida de un cristiano. Dijo, Billy, él entendió. Hubo una muchacha, hermanos, en los días, no recuerdo, el profeta lo cuenta, que su mamá tenía muchos niños. Su mamá se enfermó y murió. Era una cristiana. La muchacha, quizás de algunos 15, 14 años, se quedó cuidando a sus hermanitos, como 7. Y ella todos los días lavándoles la ropa, dándoles de comer, y todos los días afanadas. Sus manos ya tenían callos. Pero ella también, a causa de tanto trabajo, enfermó en una enfermedad de muerte. Entonces vino una hermana de la iglesia y le dijo, hermana, ¿crees en Dios? Sí, dijo, creo en Jesucristo con todo mi corazón. Pero no vas a la iglesia, no te reúnes. Ella no iba a la iglesia. Dijo, ¿qué vas a... Cuando llegues allá arriba, fíjese cómo, ¿qué le vas a enseñar a Dios? ¿Qué vas a decirle a Dios? Porque él te pregunta, ¿por qué nunca fuiste a la iglesia? Y dice que ella dijo, le enseñaré mis manos y él entenderá. Y el profeta dijo que sí entendió.
¿Ves qué juzga Dios? Por eso es que en este día se está dando a conocer el mensaje de gracia. Si Dios te dio la revelación, no es porque tú eras bueno. Y aunque tú seas malo, en tu corazón no deseas ser malo. Eso muestra que es Dios. Pero si tú puedes ver lo que estamos hablando, eso muestra que Dios te selló. Te voy a decir algo. El hermano Abraham dijo, la novia, solo la novia, no la virgen fatua. La novia, el grupo de Abraham, son los únicos que en los últimos días van a ver a Dios en carne humana, en un hombre. Y si tú has visto que ese hombre fue Dios en carne, en un hombre, entonces el profeta dijo, eso es la novia. Cuando tú ves eso, entonces Dios te pasó lista y te dijo, eres novia. Y aquí dice, revelación no es por si eres bueno, no hiciste nada por eso. Dios te la dio cuando venías sucio, pero Dios te dio la revelación. Y si de aquí a 5 años eres mejor, gloria a Dios. Los sellos, página 319. Ya estamos terminando, hermanos. Yo sé que hace calor, pero dice así, página 319. Ahora miren, cuando el anticristo apareció por primera vez, ¿en qué apareció? Caballo blanco. Ahora, ¿se acuerdan del? Usted sabe que son 4 jinetes: caballo blanco, caballo negro, caballo rojo y caballo amarillo. Hermano, es en la primera edad caballo blanco, luego vino las edades caballo negro, luego las edades más largas del oscurantismo caballo rojo, y luego caballo negro, el oscurantismo. Pero luego en la última edad viene el caballo amarillo. ¿Qué es amarillo? Dijo profeta, es muerte. Y dijo, pero amarillo, dijo, son los otros 3 colores mezclados. Eso muestra, mi hermano, que la táctica del caballo negro, del caballo rojo y del caballo blanco, las tácticas de Satanás están vivitas en esta mañana. El diablo usa todas ahorita en esta mañana. Por eso es que cuando viene el ministro, hermano Eliseo, mire, únase al compañerismo de nosotros. Y usted sabe, caballo blanco. Oh, hermano Eliseo, mire, lo importante es el amor. Caballo blanco. ¿Por qué, hermanos? Porque si yo hablara lo que yo creo, de hecho no me lo permiten, pero cuando uno habla lo que uno cree, ellos lo escupen. Amén. Ellos en su corazón creen que soy un idólatra, pero se acercan y dicen, hermanito Eliseo, hay que tener compañerismo, venga vamos a hacer cultos especiales. Mire, cuando el anticristo primero apareció, página 319, por primera vez, ¿en qué apareció? Caballo blanco, tan inocente como pudo ser. Solo una doctrina en la iglesia, deseaban compañerismo. Dice el profeta, el compañerismo suyo es con Cristo. Pero ellos querían un compañerismo, ya no aguantaban, querían obtener. ¿Me entiende? Hermano, no se deje guiar por el caballo blanco. Es engañoso también. ¿Me entiendes? Si el diablo no te puede llegar llamándote diablo, llamándote de todo, entonces se va a hacer tu amigo. Amén. Si el diablo ve que te molesta a ti, amén, que te empieza a decir que eres idólatra, que eres esto, que el otro, el diablo ve eso y ve que tú no caíste con eso, entonces viene y se hace tu amigo. Mire, lo que dice el profeta en la página 10 del mensaje de la palabra, habla de la simiente, mensaje, una total separación de toda incredulidad. Esa es la razón, hermanos, por la cual yo no he llevado a la iglesia a unirla con las demás iglesias de aquí alrededor de Nogales. Porque para poder pararnos a predicar aquí, es porque yo estaba seguro que no se estaba predicando la palabra en su pureza en otros sitios. Si yo hubiera creído que había un lugar en Nogales que se estuviera predicando la palabra, yo hubiera sido un hipócrita al abrir este lugar aquí. Porque lo único que hubiera hecho es irme a ese lugar. Amén. Dice el profeta, página 10, sal y sepárate de cualquiera que sea contrario a lo que estás creyendo, para que seas nazareo para el Señor. Porque él se aferraba a una promesa de un hijo, y él tuvo que separarse de su padre, de su madre, de su parentela. ¿Y quién lo separó? No porque él fuera un buen hombre, sino porque él creyó que Dios era capaz de cumplir la promesa que él había dado. Si tú crees que William Branham es capaz de cumplir esa promesa que dijo, yo cabalgaré esta vereda una vez más, regresando sobre un caballo blanco, eso te separa de las demás iglesias. Amén.
Porque William Branham sí lo dijo, que él iba a regresar sobre un caballo blanco. Y nosotros nos aferramos a eso, y eso es lo que nos separa. Pero ellos están vigilando. ¿Estás segura a ti que te dijo que va a regresar en ese carruaje por ti? Sí, yo estoy haciendo mi vestido. Y luego las primas dicen, no puede ser a ti. Sí, dice, a mí. Dijo, a nosotros no nos dijo nada. El pastor nunca ha dicho que William Branham dijo, yo cabalgaré esta vereda una vez más. Pues a ustedes no les dijo nada, pero hay una a la que le hizo la promesa. Aleluya. Y dice que al tiempo de la promesa se escuchó un carruaje y un caballo empezó a tropear y se paró y subió ella y las primas se quedaron viendo. Amén. Aleluya. Jesús prometió que Dios antes de su venida se manifestaría en carne humana otra vez. Y ese es el Espíritu Santo. Solamente hay un Dios manifestándose el mismo, separando nuevamente a Abraham de Lot. Dios en carne humana separa a Abraham de Lot. Lot se queda con Dios en carne humana. Perdón. ¿O dije bien? Abraham se queda con Dios en carne humana. Lot se aparta de eso. Lo voy a repetir otra vez. Manifestándose él mismo, separando nuevamente a Abraham de Lot. La revelación de Dios en carne te separa de Lot. Para Lot es muy profundo. ¿Cómo se atreven a decir que era Dios en carne humana? Para Lot es profundo. Pero para la iglesia, ella lo ama. Ella cree eso. Así dijo profeta en los sellos. Aleluya. Gloria a Dios. No va a haber servicio por la tarde, hermanos, para que me soporten un poquito. Aleluya. Dice así la palabra del Señor. Ay, perdón. Aquí está. En la página 235 del tercer sello. En todas estas páginas anteriores el profeta está diciendo, como en la 232, estamos en el tiempo del fin y la Eva espiritual tiene promesa igual como tuvo la Eva hebrea. La Eva hebrea, dice, tuvo la promesa que un día la palabra vendría en carne humana. Pero la novia hebrea, cuando vino la palabra en carne humana, la rechazó. Y dice, y cuando la palabra vino en carne humana, Eva, la iglesia hebrea, la rechazó. Dice, y la Eva espiritual de Pentecostés tiene promesa igual como tuvo la Eva hebrea. Dice, y ellos, y ella dijo, se le pasó por alto por quedarse con dogmas y tradiciones, se le pasó por alto, y es igual con esta. Exactamente, ellos pasan por alto la palabra viviente manifestada en carne, por la promesa que Él prometió para este día. La promesa fue hecha que Él lo haría de esta manera en los últimos días, como fue en los días de Sodoma. Lucas 17:30. Pero ella se quedó con traiciones y sustitutos. Se quedó con la sangre sustituto en lugar de la sangre verdadera. Jesús, la palabra manifestada, le dijo a la novia hebrea, por haberte quedado con tus tradiciones, haces que la palabra de Dios no tenga efecto para ti. Haces que lo que pasó aquí, en el Sunset o en Amarillo, Texas, no tenga efecto para ti, por quedarte con una sombra del Calvario. Y sigue diciendo el hermano Branham, dijo, Dios ha prometido, dijo, lo prometió en San Juan 14:12, en Joel, en 2 de Timoteo, dice, en Malaquías capítulo 4, por Juan el Revelador, Apocalipsis 10:1-7, exactamente lo que usaría ahora mismo, y para la iglesia que es la palabra encarnada, hecha carne entre su pueblo nuevamente, y ellos simplemente no lo creen. Para la iglesia es la palabra encarnada, hecha carne entre su pueblo. Entre es diferente a en el pueblo. Entre es Emmanuel, Dios con nosotros. Y lo pueden ver en operación y darle la espalda. Sus traiciones se los han escondido. Página 240. Y llega a ser sin efecto, pues es que hemos llegado a esa hora. Ustedes saben, Él podría hacer la misma cosa hoy,
Podía llegar a la escena y hacer las mismas cosas como le hizo en el pasado, como Él dijo que lo haría. ¿Ven? Él prometió hacerlo. Él prometió hacerlo. Y si Él hiciera las mismas cosas, el mensajero de la Odisea es quien debe hacerlo. Gloria a Dios. Luego la iglesia de la Odisea ve estas cosas obrando y ellos harán la misma cosa como hizo la iglesia hebrea allá en el principio. No importa cuán perfectamente sea vindicado, de todos modos van a responder así. ¿Qué cosa? Ahora, así dice que sería, volvamos a la palabra original, y sería manifestada como ha sido prometida para restaurar de nuevo la fe original. Y si Él se dio a conocer que estaba morando entre su pueblo al hacer estas cosas y aún permitir que se tomara su fotografía, probado científicamente y aún no lo creen, y está probado, permitió que el ojo mecánico lo captara, parado ahí, esa misma columna de fuego, el mismo ayer, hoy, por los siglos, Hebreos 13:8, para mostrar que es científico y por todo medio, científicamente en las esferas espirituales, ha sido vindicado en todas las formas que ha podido ser vindicado. Y saben, ellos probablemente harán lo mismo, probablemente se alejarán y harán lo mismo que aquellos hicieron. Es lo que están haciendo. No podemos cargar todo el tiempo el hermano Bran aquí. Dejémoslo, tomemos otro tema. La verdadera novia está haciendo un comentario divino sobre William Branham. Puestos de pie, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Si tú estás sellado, hermano, tú amas esta palabra con toda tu alma, crees esta revelación de la que estamos hablando y tienes un celo en contra de la organización. Ya no simpatizas con ella, ya no estás diciendo, oh, allá en la organización nosotros esto. Tú te das cuenta que todo viene a ser estiércol para ti. Y ese sello, hermano, te ayuda a entrar a la palabra perfecta. O más bien, la gracia perfecta. Dándote seguridad perfecta. El 18 de diciembre del 60, el profeta predicó el mensaje Sonido Incierto. Ahora escuche la fecha, 18 de diciembre. ¿Cuándo se accidentó el hermano Branham? 18 de diciembre. Y ese mismo día, 18 de diciembre, pero de otro año, el profeta predica este tema y empieza a hablar de esto. Escúchelo. Hoy yo sé que él está hablando de un hermano que se llama Pablo. Se escribe Rader, no sé cómo se pronunciaría. Sería Ruder. ¿Sí? Ruder. Pablo Ruder dice, él está hablando de este hermano. Oh, yo sé que así es, amigo. Yo una vez estaba perdido, pero ahora Él me halló. Yo estaba ciego a estas cosas, pero ahora veo. Fue gracia la que me enseñó a mi corazón a temer. Fue gracia la que dio alivio a mis temores. Cuán preciosa pareció esa gracia. La hora cuando primero creí, cuando yo vine a Cristo. Antes que muriera este hombre, Pablo Ruder, antes que muriera, él puso sus manos en el hombro de un hermano, al cual conozco muy bien, un amigo, el hermano Ernst Buster, y dijo, si yo hubiera tomado mi mensaje de gracia y lo hubiera llevado a los fogosos pentecostales, en lugar de tratar de meterme con ustedes los montón de bautistas, yo estuviera viviendo hoy. Dijo, pero ahora ustedes me han angustiado y estoy tan destrozado y en tal condición que ahora me estoy muriendo. 18 de diciembre. ¿Lo puedo repetir? Si yo hubiera tomado mi mensaje de gracia y lo hubiera llevado a los fogosos pentecostales, o sea, quizás a nosotros, el profeta en aquel día, en lugar de tratar de meterme con ustedes, montón de bautistas, yo estuviera viviendo hoy. Dijo, pero ustedes me han angustiado y estoy tan destrozado y en tal condición que ahora estoy muriendo. Así que cuando él se acostó ahí en el cuarto, dice,
ellos estaban ahí cantando, más cerca de ti, mi Dios. Y él tenía sentido de humor. Él dijo, ¿quién se está muriendo, ustedes o yo? Dijo, ustedes suenan como que son los que se están muriendo, dice, y yo no, dice, y no yo, dice. Él dijo, no hagan eso, ciertamente, dice, cántenme algunas alabanzas del Evangelio muy alegres, dijo. Y un pequeño cuarteto, dice, de instrumento bíblico de Modi empezó a cantar, en la cruz, allá donde mi Salvador murió. Dice, eso suena mejor, alabado sea Dios, dijo. Y dijo, ahí estaba Lucas. ¿Dónde está Lucas?, dijo él. Y Lucas y Pablo, era su hermano carnal, anduvieron juntos igual que Billy y yo. Y mi hijo, ellos eran hermanos y ellos anduvieron juntos. Y dijo, ¿dónde está Lucas? Y Lucas no quería ver a su hermano morir. Y él estaba en el cuarto de lado, en el hospital. Y dijo, vayan por él y díganle que venga aquí. Y cuando él llegó a donde estaba Pablo, Pablo extendió su mano y cogió su mano. Y Lucas trataba de voltear su cabeza y dijo, Lucas, nosotros hemos pasado juntos muchas batallas duras. Y dice, ¿no las hemos pasado, no, hermano? Y él dijo, sí, dice, hemos pasado por todos estos años, hemos trabajado mucho, hermano, correcto, muchas batallas duras. Pero dijo, Lucas, piénsalo, en 5 minutos, contando desde ahora, yo estaré, dice, en la presencia de Jesucristo, vestido en su justicia, apretó las manos de su hermano y murió. No hay nada incierto tocante a eso. Él sabía de la manera en que él se estaba yendo. Él lo sabía. Él tenía el bautismo del Espíritu Santo, el poder de Dios en su vida. Nada hay incierto, hermano. Porque la gracia perfecta te da seguridad perfecta. Cuando viene a anclarse en tu alma que Él ya te dio vida eterna, a ti ya no te importa morir. No te importa dónde quedes. Tú sabes que vas a los brazos del Maestro. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Dios, yo te pido, Padre, que tu palabra haya caído en buena tierra. Y creo que así ha sido, Señor Jesús. Dios, cuando hablamos de que la novia está abriendo los sellos,